Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al canal. Gracias a todos por pasarse nuevamente por aquí. Este es el segundo video que hacemos y me pareció adecuado dedicar unos minutos para intentar dar respuesta a una pregunta elemental para este canal. ¿Qué es el diseño estructural? Para entender mejor de qué va esto, vamos a revisar la definición que han dado dos autores muy distinguidos en la materia. Charles G. Salmon es autor de uno de los libros de diseño de estructuras de acero más utilizados, y de un libro de diseño de concreto reforzado, un poco menos conocido, pero igual de bueno. Fue miembro de los comités tanto del AISC como del ACI. Él nos ofrece las siguientes palabras. El diseño estructural puede ser definido como una mezcla de arte y ciencia, combinando por una parte la experiencia del ingeniero, que le permite intuir el comportamiento de la estructura, y por otra, conocimientos firmes sobre estática, dinámica, mecánica de materiales y análisis estructural, para así producir una estructura económica y segura, que pueda cumplir adecuadamente con el propósito para el que fue proyectada. Jack C. McCormack, también autor de dos libros ampliamente utilizados, uno de estructuras de acero y otro de estructuras de concreto, plantea la siguiente definición. El proyectista estructural distribuye y dimensiona las estructuras y las partes de estas para que soporten satisfactoriamente las cargas a las que serán sometidas. Más precisamente, la palabra diseño se refiere al dimensionamiento de las partes de la estructura después de que se han calculado las fuerzas. De la definición del primer autor me gustan dos cosas. Primero, el toque poético con que define el diseño estructural y también que deja muy claro el propósito del mismo: producir estructuras económicas, seguras y funcionales. El segundo autor explica de manera concisa cuáles son las tareas que realizamos a diario en la práctica. Sin embargo, esta definición es muy breve, así que ahondaremos un poco en ella, pero antes hay que remarcar que nuestro propósito primario como diseñadores estructurales es producir una estructura segura, económica y que pueda cumplir con el propósito para el que fue proyectada, o sea, una estructura funcional. Con esto en mente, tenemos que determinar las dimensiones de cada elemento de modo que puedan soportar las cargas a las que serán sometidos y se comporten adecuadamente tomando en cuenta las condiciones a las que están sujetos dichos elementos. En este punto, la maniobrabilidad que tiene el ingeniero varía de acuerdo con cada elemento. Por ejemplo, para una losa, las dimensiones en planta claramente están determinadas por el proyecto arquitectónico y queda en nuestras manos definir el peralte de esta. En una trave, la longitud está igualmente definida por la arquitectura del proyecto y es muy común que el peralte también esté limitado por solicitudes arquitectónicas. Pero, en condiciones óptimas, tenemos la facultad de definir cuánto medirán la base y el peralte del elemento para luego definir la cantidad de refuerzo si el elemento es de concreto o el arreglo y espesor de placas si el elemento es de acero. En una columna, la altura está definida por el proyecto arquitectónico, pero tenemos, una vez más, suponiendo un caso óptimo, la facultad de definir el largo y el ancho de la columna para posteriormente definir el refuerzo o el arreglo y espesor de placas, según sea el caso. En cuanto a los muros de concreto reforzado, la altura y la longitud están fijados por los requerimientos arquitectónicos, así que solo podemos definir el espesor y el acero de refuerzo del elemento. En lugares donde el espacio para construir tiene un precio elevado, es común que se nos solicite mantener las dimensiones de columnas, traves y muros lo más pequeñas que sea posible, aunque eso implique usar cantidades mayores de acero de refuerzo si la estructura es de concreto, o perfiles más pesados si la estructura es de acero, resultando así un proyecto antieconómico. En estas situaciones es particularmente importante tener en cuenta que las dimensiones de un elemento no siempre están regidas por la resistencia. De acuerdo con las condiciones del elemento, hay que cumplir con ciertas dimensiones mínimas para garantizar un comportamiento adecuado del mismo. Por ejemplo, en traves con claros muy grandes se debe cuidar que la base no sea muy pequeña y así evitar problemas por pandeo lateral. En columnas es importante cuidar la relación entre altura libre y radio de giro de la sección para no tener problemas de pandeo por carga axial. Esto cobra particular importancia en edificios en los que se requiere tener algún entrepiso con doble altura, que frecuentemente es el primero sobre el nivel de terreno
y que servirá como lobby. En la imagen podemos ver, por ejemplo, que la altura tipo de los entrepisos es de 3.6 metros para este proyecto, pero los dos primeros son un poco más altos, en especial el primer entrepiso, que tiene una altura de 5.2 metros. Este edificio no tiene muchos niveles y se halla en una zona de baja sismicidad, por lo cual las dimensiones de las columnas del primer y segundo entrepiso fueron regidas por la esbeltez de las mismas y no por la magnitud de las cargas que reciben. Y hasta aquí dejaremos el tema de dimensionamiento para pasar al siguiente punto. Definir el arreglo de los elementos. Esto significa plantear una estructuración de manera que las cargas de la estructura sean resistidas de manera óptima. En casos en los que lo más relevante son las cargas gravitacionales, es común el uso de marcos de concreto o de acero formados por columnas y traves, o el uso de muros de carga de concreto o de mampostería. Cuando las estructuras están ubicadas en zonas sísmicas, es frecuente ver el uso de marcos con contravientos, muros de concreto, muros de mampostería confinada, dependiendo de las dimensiones de la obra. También implica definir el sistema de piso, que puede ser, por ejemplo, losa maciza, losa acero, losa reticular, etc. Y por supuesto, definir el sistema de cimentación, que pueden ser zapatas, losa de cimentación, cajón de cimentación, pilas, etc. En definitiva, es a la hora de definir la estructuración de la obra cuando más resalta la experiencia del ingeniero. Espero que con lo que hemos mencionado quede un poco más claro qué es el diseño estructural y cuáles son las funciones de un ingeniero que se quiere dedicar a ello. Ahora, quizá la siguiente pregunta que nos hacemos sea, ¿cómo lograr un diseño adecuado? Bueno, para cumplir con el propósito del diseño estructural, el ingeniero cuenta con distintas ayudas. El primero que se nos viene a la mente quizás sea el software, que es una herramienta muy poderosa, la cual hay que conocer muy bien para obtener resultados congruentes. En esta ocasión no tocaremos este tema con profundidad y nos centraremos en otra gran ayuda que tenemos a nuestra disposición, que son los reglamentos o códigos de diseño. Estos pueden entenderse como un conjunto de reglas cuyo objetivo es asegurar la seguridad de la estructura. No debe considerarse a los reglamentos como algo restrictivo, pues su intención no es impedir el libre pensamiento del ingeniero, sino proteger a los ocupantes de la estructura. Nuestro deber como diseñadores es entender el comportamiento de la estructura para poder aplicar estas reglas adecuadamente. De otra manera, puede que generemos un diseño absurdamente conservador y en algunas ocasiones hasta inseguro. Es importante entonces recalcar que primero viene la comprensión del comportamiento de las estructuras y luego la aplicación de las normas. Cada país tiene sus códigos de construcción. En México, y más específicamente en la CDMX, existe el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, que se enfoca en el tema de los edificios y estructuras similares y que engloba otros asuntos además del de la seguridad estructural. Como ingenieros de la práctica, nosotros ocupamos a diario las normas técnicas complementarias de este reglamento, actualmente divididas en 8 títulos, de los cuales 4 aplican a estructuras de cierto material, que son las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto, de acero, de mampostería y de madera. Los títulos restantes aplican a todas las estructuras independientemente del material del cual están construidas. Y estas son las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, para diseño por sismo, para diseño por viento y de criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Por ahora, no ahondaremos mucho en el contenido de los diferentes títulos de las NTC, más bien nos centraremos en entender la filosofía de diseño de estas normas, que es también el de muchas otras normas de diseño actuales. Sin embargo, creo que hemos alargado demasiado el video, así que los espero en el siguiente para continuar con este tema. Hasta pronto. Una vez más, muchas gracias a todos por pasarse por aquí. Espero que les haya servido de algo el contenido de este video. Si pueden, comenten abajo qué les pareció, alguna duda que tengan o algún tema que quieran que toquemos en un futuro. Se los agradecería mucho y seguramente me ayuda a mejorar. Hasta pronto.